El misterio de Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 27. Otro acierto de Tosman. Juan Diego no tenía barba. Lo primero que me llamó la atención del supuesto indio Juan Diego fue su sombrero. Según Tosman, el protagonista de esta historia fue captado por los ojos de la Virgen en el instante en que aquél soltaba las flores al suelo. Hasta ahí nada que objetar. Pero al examinar el soyate que según Aste Tosman luce Juan Diego sobre su cabeza, hubo algo que me hizo dudar nuevamente. Según los códices aztecas, en especial los 14 prehispánicos, era muy raro que los hombres del pueblo, los Masehuali, llevaran sombrero. Solo en las fiestas o celebraciones se adornaban con diferentes tocados, siempre de acuerdo con el tipo de rito. En la extensa obra de Pío Virbe, El peinado entre los mexicanos, formas y significados, el autor señala con claridad en la página 16 que el hombre común no era muy dado a la utilización de sombreros o tocados en lo que se refiere a la vida diaria. Buscaban, ante todo, la comodidad de su trabajo. En las festividades era distinto. Por supuesto, cabe la posibilidad de que, como quizás sucedió con el cabello del indio sentado, la llegada de los españoles trastocara muchas de las costumbres de los Masehuali y el sombrero de paja fuera asimilado con rapidez, en especial por aquellos que trabajaban a pleno sol. Es corriente ver en las resecas tierras de Castilla, de Extremadura y de Andalucía a campesinos que laboran el surco o que recogen la cosecha, protegidos por sombreros muy parecidos al que lleva calado Juan Diego. Si repasamos los escasos datos de que disponemos en torno al lugar de nacimiento y ámbito familiar del vidente de Tepeyac, veremos que Juan Diego nació hacia el año 1474 en el Calpulli o barrio de Tlayacac, en el señorío de Cuauhtilán, al noroeste del cerrito de Tepeyac. Fue un hombre del pueblo catalogado en la red social de los nahuas como un súbdito o tributario libre. Juan Diego debió de nacer y crecer en el seno de uno de estos calpulli, que era una casa grande o caserío, es decir, una especie de asentamiento colectivo o comuna, fundamentado por dos hechos básicos, el parentesco y el carácter gremial. De acuerdo con esto, cada señorío o reino estaba formado por varios calpulli o barrios donde gente de una misma familia o de similar ocupación habitaba en ellos. Era muy probable, y así lo especifica el Nican Mopowa, que el calpulli o barrio donde vivió Juan Diego se dedicara fundamentalmente a tareas agrícolas. Nuestro hombre no debió de ser una excepción y contribuyó, como el resto de su familia, a las faenas propias del campo, a los servicios del calpulli y como tributario a las milicias. Aceptando, por tanto, que Juan Diego era un campesino y que sus contactos con la cultura recién llegada debieron acrecentarse a raíz de su conversión al cristianismo, no resulta muy forzado imaginar que el Masehuali terminó por admitir el uso del sombrero. Esta prenda tuvo que resultar muy práctica, tanto como protección contra las lluvias como un alivio contra los rigores del sol mexicano. Entra dentro de lo normal, en fin, que el indio pudiera haber presentado ante el obispo con un sombrero y que incluso no se lo hubiera podido quitar en esos momentos en señal de respeto por tener ambas manos ocupadas con la tilma.
Y ya que he mencionado la tilma, cuya imagen tampoco aparece con claridad en la escena que ha reconstruido, Tosman, quiero detenerme unos minutos en el curioso lance de las rosas y flores del Tepeyac. Desde que inicié esta investigación, uno de los apartados que me preocupó sin cesar fue precisamente este. ¿Podían florecer rosas en el mes de diciembre en el citado cerro? ¿Qué opinaban los expertos en botánica? Según el texto del Nican Mopowa, la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores. Solo abundan los riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites y si acaso algunas hierbecitas se solían dar, entonces era el mes de diciembre en que todo lo come, lo destruye el hielo. A pesar de todo, la tradición nos cuenta que Juan Diego abrió su ayate y rosas de Castilla y otras flores aparecieron ante los atónitos ojos de Juan de Zumárraga y de cuantos estaban con él. Después de preguntar a los especialistas Teófilo Herrera, director del Departamento de Botánica, y Hermilo Quero, responsable del Jardín Botánico, ambos dependientes de la UNAM, así como el director del herbario del Instituto Politécnico Nacional de México, señor Rendowski, solo pude llegar a una conclusión. Era muy difícil, si no imposible, que en el mes de diciembre pudieran florecer de forma natural rosas en lo alto del Tepeyac. Ningún experto que yo sepa ha realizado un estudio de la flora mexicana en el siglo XVI, excepción hecha naturalmente de las descripciones que aparecen en las crónicas de Sahagún y Díaz del Castillo, y en las que no se hace alusión a este fenómeno concretísimo del milagro de las rosas. Es más, según los expertos en botánica, si alguien pretendiera atacar hoy este proyecto, tendría que acudir necesariamente a las referidas fuentes históricas. La única pista que pude hallar, una vez más, gracias a la excelente colaboración de mi amigo Rodrigo Frangiuti, fue la opinión del director del herbario de la Ciudad de México, Guillermo Gándara, quien en carta fechada el 19 de febrero de 1924 le exponía lo siguiente al secretario de la Academia de la Historia Guadalupana, Padre Jesús García Gutiérrez, interesado como yo en esclarecer este punto de las rosas de Castilla. El señor ingeniero Carlos de Landero y usted se sirvieron comisionarme el año próximo pasado para estudiar la flora vernácula del cerrito del Tepeyac, por necesitar ese estudio en la composición de otro general alusivo a la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona, reina y madre de los mexicanos, y deseando cumplir con agrado tan honrosa comisión, aunque temeroso de mi falta de competencia por desempeñarla debidamente, hice mi primera excursión en mencionado lugar el 15 de septiembre de 1923 para empezar el estudio de referencia. Ascendiendo por la calle de Quintana, que queda hacia el costado oeste de la villa de Guadalupe, se llega al muro que limita por el norte el Panteón del Tepeyac, de manera que puede decirse que hasta allí llega la urbanización y, por consiguiente, la recolección de especies vegetales propias de ese campo la practiqué desde ese punto hacia el norte hasta donde están las cruces y hacia los lados este y oeste hasta donde están las canteras y hasta la base de la cordillera por dichos lados.
Las especies que encontré y que juzgo corresponden a la flora propia del suelo pedregoso y de cordillera y no del valle, son las vernáculas que bien pudieron producirse ahí desde antaño. Dichas especies son las siguientes. Intencionalmente no colecté las especies naturalizadas ni las que, siendo propias del valle de alguna manera, han ido a habitar el Tepeyac en lugares urbanizados o no. Las 29 plantas anotadas con número fueron herborizadas, montadas e identificadas por mí y forman una colección que ruego a usted, señor secretario, se sirva aceptar en obsequio para el Museo de la Academia que me comisionó para hacer este trabajo, el cual no quedará terminado sino hasta la próxima primavera, en que haré mi segunda excursión para colectar las especies que entonces florezcan. Sirva usted aceptar las consideraciones distinguidas de un afectísimo amigo atento. México, febrero 19 de 1924, Guillermo Gándara. Al pie de la histórica carta se lee la siguiente nota. La flora vernácula mencionada, en la que me parece que bien pudo poblar la base sur del cerrito, es decir, hasta donde se encuentra la basílica antes de urbanizarse la zona. Si la climatología de este lugar no ha variado sensiblemente desde 1531 hasta hoy, es fácil deducir que Gándara está en lo cierto y que la flora de 1923 pudo ser más o menos la misma que vio el indio Juan Diego cuando caminaba por tales pagos. Si tenemos en cuenta que no aparece ninguna rosa en la lista de 29 especies recolectadas por el director del herbario, resulta casi de sentido común que tampoco las hubiera en el pedregoso Tepeyac hace 450 años, y muchísimo menos en pleno mes de diciembre. Estuvo más que justificado, por tanto, el susto o la sorpresa del obispo de México cuando el Masehuali soltó su manta y las diferentes flores cayeron sobre el piso. ¿Quién pudo ser? El loco que había plantado rosas en un peñascal de 45 metros de altitud y en una estación como el invierno. Además, ¿para qué? Y daré por concluido este breve repaso a la misteriosa figura del indio Juan Diego con otros detalles a favor de la teoría de Tosman al visitar la sala de etnografía del Museo Nacional de Antropología de la capital federal. Descubrí que en general el perfil de los indios nahuatl, en especial los de la Sierra de Pueblo, es muy semejante al que presenta la imagen ampliada por la computadora de IBM. La nariz tremendamente aguileña de Juan Diego es corriente entre estos habitantes, descendientes directos de aquellos indios que poblaron las áreas próximas a México y en las que, como ya hemos visto, nació y vivió Juan Diego. También la escasa barba que se dibuja en el rostro del supuesto indio Juan Diego resulta del todo razonable, aunque la totalidad de los antropólogos e historiadores con los que dialogué me aseguraron que la barba poblada y recia no era atributo generalizado en los mexica. Quise verificarlo por mí mismo y nuevamente bebí en las mejores fuentes, los códices prehispánicos y coloniales. Salvo algunas figuras consideradas como dioses, el resto de los aztecas fue pintado siempre sin barba, y otro tanto ocurría con las estatuas, relieves, máscaras y figurillas halladas en los adornos personales.
La propia mitología nahuatl y las relaciones de los cronistas oficiales de la conquista nos proporcionan en este sentido una noticia reveladora. El padre Mendieta, por ejemplo, al hablar de la genealogía de los indios, nos ofrece la descripción del más celebrado de los dioses aztecas. Este, según las historias de los indios, aunque algunos digan que de Tula, vino de las partes del Yucatán a la ciudad de Cholupa. Era hombre blanco, crecido de cuerpo, ancha la frente, los ojos grandes, los cabellos largos y negros, la barba grande y redonda. A este canonizaron por sumo Dios. En todas las versiones que pude encontrar sobre el famoso Quetzalcóatl, este extranjero, además de destacar por sus conocimientos y por el gran impulso que proporcionó a la civilización indígena, llama la atención de los indios precisamente por su color blanco y por su poblada barba. Algo muy parecido sucedió también con el desembarco de los primeros conquistadores españoles, cuando los emisarios se postraron ante el emperador Moctezuma II. Estos le hablaron de hombres blancos con barbas. Aquel aspecto físico, unido a las armas de fuego, a los barcos y a las armaduras de los 400 soldados que acompañaban a Cortés, impresionaron a los mexicas hasta tal punto que, en un primer momento, el emperador se vio atormentado por un pensamiento constante. ¿Eran los extranjeros los símbolos o representantes de los dioses en la tierra? No puedo estar conforme, por tanto, con esos retratos que circulan por el mundo y en los que se ve a Juan Diego, barbudo, más cerca de cualquiera de los capitanes de Hernán Cortés que de un Masehuali azteca, y mucho menos, lógicamente, con el óleo anónimo del siglo XVIII que se conserva en el Museo de la Basílica de Guadalupe de México, con una leyenda que dice: verdadero retrato del siervo de Dios Juan Diego. En dicha pintura, como en otras muchas, el rostro del indígena se ve adornado con un bigote y barba dignos de un profeta bíblico. La sorpresa de los antropólogos: puede ser un vasco. Tosman me lo había insinuado. Ese perfil podría ser el de un vasco. Después de vivir buena parte de mi vida en el País Vasco, aquella audaz teoría del científico respecto a la cabeza del anciano me pareció relativamente fácil de comprobar. En Euskadi, precisamente, viven los más importantes antropólogos del mundo en la raza éuskara, y aunque reconocí en presencia de Tosman que aquel formidable perfil que nos había regalado las computadoras sumaba ciertos indicios y rasgos muy entroncados con los rostros vascos que yo había visto, le prometí al profesor que me ocuparía de esta parte de la investigación nada más pisar España. Así lo hice, y estos han sido los primeros frutos de mi nuevo peregrinaje por textos, bibliotecas, universidades y despachos de Bilbao, Vitoria, Ataún y Pamplona. Los especialistas a quienes mostré la fotografía, y muy especialmente los antropólogos Barandiarán y Basabe, me expusieron que, aunque un perfil no es suficiente para dictaminar si un individuo pertenece a una determinada raza, allí había al menos 3 rasgos típicos que no contradicen la posibilidad de que dicho individuo fuera un fenotipo vasco. Esos rasgos típicos eran los siguientes:
Primero, bóveda craneal poco alta. Segundo, nariz saliente, leptorrina. Tercero, una cara alargada con el mentón apuntando. Aquello coincidía con lo que yo había leído y sobre todo con lo que podía apreciarse casi a simple vista en la fotografía. Los caracteres de orden anatómico estudiados en los vascos por los antropólogos son la talla, el color de la piel, de los cabellos y de los ojos, pero sobre todo la configuración del cráneo. Así el sabio naturalista Quatrefages afirmaba en su obra Souvenir de la naturaleza. La raza vasca es muy notable por la belleza de su tipo, que gracias a la rareza de cruzamientos se ha conservado en una pureza sorprendente. Sus principales caracteres son cráneo redondo, frente ancha y desarrollada, nariz recta, boca y barbilla finamente dibujadas, cara ovalada más estrecha hacia abajo, ojos, cabellos y cejas negros, tinte moreno y poco colorado, talla media, pero perfectamente proporcionada, manos y pies pequeños y bien modelados. Y el eminente antropólogo Dr. Collignon añadía en este mismo sentido: en cuanto a la cabeza de los vascos, es muy alargada en el sentido vertical, antero-posterior, cráneo subraquiacéfalo, por su índice cefálico, que alcanza 83.02 en vivo, pero largo de delante hacia atrás en cifras absolutas, prodigiosamente abultado encima de las sienes. La cara es muy larga, muy estrecha y afecta la forma de un triángulo invertido. La frente, estrecha en su parte inferior, es alta y recta. Las arcadas cigomáticas delgadas y tenues le siguen sin ensanchar sensiblemente la figura, que luego se recoge bruscamente para terminar en un mentón extraordinariamente apuntado. En cuanto al perfil general de los vascos, este mismo especialista asegura: la frente es elevada, recta, la glabela sin relieve, la raíz de la nariz bastante hundida y esta en general aguileña, larga y leptorrina. Todos los antropólogos de fama mundial coinciden en suma con estas apreciaciones, y aunque el característico abultamiento de las sienes no puede ser apreciado en la imagen de Tosman, sí es fácil captar los ya referidos rasgos: nariz saliente y aguileña, cara larga y delgada que se va estrechando en la parte inferior, terminando en un mentón huidizo y apuntado. Este aspecto ha sido designado por los antropólogos como de cara de liebre, sin parecido alguno con otras razas. Parece un hombre maduro, añadió Basabe, casi senescente, es decir, que empieza a envejecer. El famoso antropólogo vasco siguió observando la imagen proporcionada por el ordenador. Es un varón, por supuesto, lo refleja no solo la barba, sino también lo destacado de la nariz, los arcos superciliares, la forma del mentón y su morfología general totalmente varonil. Se aprecian igualmente unos ojos hundidos. También el arranque de la nariz está muy hundido. Es probable que no tuviera dentición, pero tampoco sería normal dada su edad. Sí, además se trata de un vasco, con más razón. Usted ya sabrá que esta raza tiene una de las peores denticiones de España. Y, como le decía anteriormente, está claro que su cara es alargada y el mentón puntiagudo. Su cabeza, en fin, parece de mediana longitud o mesodolicocéfala.
Al concluir su estudio, Basabe sugirió la posibilidad de que estuviéramos ante un ejemplar o tipo pirenaico occidental, según el nombre ideado por Víctor Schaech. Me sentí satisfecho. Los antropólogos consultados habían detectado en aquella cabeza algunos de los más importantes rasgos que distinguen a la raza vasca, y Fray Juan de Zumárraga era vasco. Al menos en este personaje todo parecía encajar con precisión casi matemática. Las facciones coincidían con las de un hombre de raza vasca y Zumárraga, como es sabido, nació en Vizcaya. Se trata de un anciano y Zumárraga contaba alrededor de 63 años en aquel histórico 1531. Su aspecto demacrado pone de manifiesto que este hombre se encontraba enfermo o angustiado por problemas. Según algunos autores, como es el caso de Alfonso Trueba, padecía una enfermedad renal que le condujo a la muerte, y de lo que no cabe duda es de que Zumárraga había padecido en aquella época una serie de intrigas a cargo de los nefastos miembros de la primera audiencia nombrada por Carlos V en sustitución de Hernán Cortés. El presidente de este cuerpo colegiado, Nuño de Guzmán, y los 4 oidores que formaban dicha primera audiencia, Parada, Maldonado, Matienzo y Delgadillo, fueron un azote constante para Fray Juan de Zumárraga, que había sido designado en aquellas mismas fechas de 1527 como obispo de México y protector de los indios. Desde ese mismo año hasta 1531, en que llegaron los miembros de la segunda audiencia, el buen franciscano tuvo que sufrir todo tipo de felonías por parte de los mencionados oidores y muy especialmente por el diabólico y codicioso Diego Delgadillo, según palabras del propio Juan de Zumárraga en carta enviada a la emperatriz el 27 de agosto de 1529. Los crímenes y tropelías de estos españoles entre la población indígena e incluso con sus compatriotas y con Zumárraga llegaron a tal extremo que el propio obispo tuvo que viajar a pie hasta el puerto de Veracruz para entregar secretamente la citada carta. A sus 60 años, aquel duro y peligroso viaje de 400 kilómetros tuvo que castigar seriamente la salud del animoso Juan de Zumárraga.